Bien, el último paso que nos queda para calcular las intensidades que buscamos es realizar el cálculo de las incógnitas de este sistema de ecuaciones. Vemos que tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas, las tres intensidades, I1, I2 y 3, y hay varios sistemas para hacerlo, pero yo os voy a proponer ahora el método de Cramer, que cuando hay que hacer muchos cálculos, pues bueno, pues suele resultar bastante útil y bastante seguro, y no hay que andar intuyendo si nos conviene más hacerlo por igualación, por sustitución, por reducción, sino que es un sistema que siempre aplicamos igual y nos da buen resultado. Mirad, yo lo que voy a hacer va a ser crear una matriz de números, dos en realidad. Para calcular IS1 voy a hacer un cociente. En la parte inferior de ese cociente, el divisor de ese cociente va a ser una matriz en las que las filas son los números que acompañan a las incógnitas de la primera ecuación. La segunda fila son los números que acompañan a las incógnitas de la segunda ecuación. Y en la tercera fila sigue la misma ley. Si os fijáis, la primera ecuación es I1 más I2 más I3. Sería un 1, un 1 y un 1. Vemos aquí un 1, un 1 y un 1. Vamos con la segunda. Sería 6 y 1 menos 6 y 2 y I3, no hay ningún I3, luego sería 0. Vemos aquí 6 menos 6, 0. Bien. En la tercera ecuación es 6 y 2, luego I1 sería 0. I2, lo que acompaña a I2 es un 6, lo que acompaña a I3 es un menos 7. Pues vemos aquí 0, 6, menos 7. Eso en la parte inferior. En la parte superior, si quiero calcular I1, es todo igual menos la primera columna. Si yo quiero calcular I1, sustituyo la primera columna. Cuando quiera calcular I2, sustituiré la segunda columna. Cuando quiera calcular I3, sustituiré la tercera columna. ¿Y qué pongo en el lugar de los términos que había en la primera columna? Pues los números que hay al otro lado del igual en la ecuación. En nuestro caso, 0, 6, 47. 0, 6, 47. Yo ya tengo planteada esos determinantes y ahora procederé a realizar su cálculo. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad, recordamos un poco. Multiplico en diagonal. Cojo la diagonal principal y multiplico sus términos. 0 por menos 6 y por menos 7. 0 por menos 6 y por menos 7. Luego hago otra diagonal en el mismo sentido, pero tiene que tener tres términos. 1 por 0, solo tengo dos términos. ¿Cómo consigo el tercero? Saltando al extremo. 1 por 0 por 47. 1 por 0 por 47. Otra diagonal en este mismo sentido. Pues 6 por 6, como necesito tres términos, salto al otro extremo. 6 por 6 por 1. 6 por 6 por 1. Pongo un signo menos, abro un paréntesis y empiezo a multiplicar también en diagonal, pero en el otro sentido. En este otro sentido. ¿Vale? Entonces 47 por menos 6 y por 1. 47 por menos 6 y por 1. Más 6 por menos 1 y por menos 7. 6 por menos 1 y por menos 7. 6 por 0 y por 0. 6 por 0 y por 0. Si realizo estas operaciones matemáticas me va a dar 360. Hago la misma jugada con el otro determinante. 1 por menos 6 por menos 7. 1 por 0 por 0. 6 por 6 por 1. 6 por 6 por 1. Pongo un signo menos, realizo la multiplicación de las diagonales en el otro sentido. 0 por menos 6 por 1. 6 por 1 por menos 7. 6 por 0 por 1. Realizo estas operaciones y obtengo 120. Divido 360 entre 120 y obtengo 3. Mi primera incógnita, que era I1, es 3 amperios.
yo obraría del mismo modo para calcular las otras intensidades. El determinante que hace el papel de divisor no varía, luego esta parte de aquí va a seguir siendo 120, y lo que tendría que hacer es calcular el de la parte superior. Y en este caso, para calcular I2, he sustituido la segunda columna por lo que os decía antes, por los valores que tengo al otro lado del igual, 0, 6, 47. Realizaría ese producto de diagonales de la misma manera que hemos visto antes, y si lo hago bien obtendré un valor en esta parte superior de 240. 240 entre 120, que es el valor del determinante que ya conozco yo anteriormente, pues yo voy a obtener ahí ese valor de 2 amperios. Hago lo mismo con I3, obro de manera similar. Esto va a dar el mismo resultado, 120, no lo vuelvo a calcular. Y aquí sustituyo la tercera columna. Esta columna de aquí la cambio y pongo los valores que hay al otro lado de igual, 0,647. Realizo los cálculos y obtengo un valor de menos 5. ¿Todo esto que he obtenido es coherente? Sí, porque si sustituimos estos valores en la ecuación de nudos, vemos que nos cuadra perfectamente. Vamos a la ecuación de nudos, I1 más I2 más I3 igual a 0. Es decir, 3 más 2, 5, más menos 5, 0. Vemos que eso es así y es un indicio de que he realizado los cálculos correctamente. Y vemos que tiene una coherencia, porque en este nudo entra una intensidad de 2 amperios, entra una de 3, pues si entra una de 2 y entra una de 3, lo coherente es que salga una de 5, porque no se puede quedar acumulada carga eléctrica. Entonces lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Luego si entra esto, lo coherente es que salgan 5 amperios. Luego, si esta intensidad yo la había supuesto inicialmente entrante, pues comprobamos que no pasa nada por equivocarnos. Nos sale con signo menos, y ese signo menos lo que nos está indicando es que la intensidad en realidad no es entrante, sino que esa intensidad es saliente y su sentido es contrario al que he supuesto. Y con todo esto yo ya tendría el valor de las intensidades de ese circuito calculado mediante las leyes de Kirchhoff.